Y bueno, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Matarife PMN. En esta ocasión traemos el capítulo, la explicación, el análisis de la parte final del capítulo 4. Ya espero hayan visto la parte 1 y la parte 2 de este capítulo 4 y hayan visto todos los podcasts que hemos subido de la explicación y el análisis de cada uno de los capítulos que Daniel Menduce sube en esta increíble serie. Recuerden que ya me pueden encontrar en Spotify y en Deezer. En Spotify no están absolutamente todos los capítulos del podcast. Estoy mirando a ver si soluciono ese problema. Pero en Deezer sí están todos. Así que los invito a que se pasen por alguna de estas dos aplicaciones. O si ya la tienen instalada, solo busquen Matarife y sale el podcast inmediatamente. También me encuentran en iVoox y pues aquí en YouTube donde me están viendo, o en iVoox donde me están escuchando. Así que, bueno, antes que nada, agradecerles porque hay gente que aún ha seguido viendo los podcasts, así que ha gustado, supongo yo. Y pues nada, empecemos con el análisis de este última parte del capítulo 4 de Matarife, un genocida innombrable. Comenzamos este capítulo con un video de Rodrigo Lara Bonilla, donde está hablando de algo que se llama amnistía patrimonial. ¿Qué es esto? Si quieren saber quién es Rodrigo Lara Bonilla, los invito a ver los anteriores podcasts. A los que ya lo han visto, los han escuchado, ya sabrán quién es él. Así que, y los que no saben, pues los invito a que se devuelvan hasta el podcast donde hablo de Rodrigo Lara Bonilla, este valiente hombre que se enfrentó a las mafias más poderosas del país. Este hombre habla de amnistía patrimonial. Vamos a explicar un poquito primero qué es amnistía. La amnistía es la eliminación de la responsabilidad penal de un delito. Esta acción jurídica suele ser desarrollada por el Poder Legislativo y afecta a diversas personas que anteriormente habían sido consideradas culpables de una violación de una ley. Por lo tanto, la amnistía patrimonial, se da cuando no se declara la renta, ¿sí? Y se le omite ese delito a una persona. Para decirlo en palabras más, más técnicas, que no todo el mundo entiende, pero pues los que sean abogados o contadores o algo supongo que entenderán más o menos qué es lo que quiero decir, porque a mí me cuesta un poquito más explicarlo. Sin embargo, se los voy a decir de una manera más técnica. El contribuyente que ha mantenido bienes sin declarar dentro o fuera del país, al hacerlo ahora solo deberá pagar el impuesto de ganancia ocasional del 10% sobre el valor para declarar. Eso sería la amnistía patrimonial. En el caso, esta amnistía patrimonial se da mucho cuando hacen reformas tributarias. Casi siempre lo presentan como propuesta y efectivamente se presentó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esa fue una de las propuestas que él hizo, la amnistía patrimonial. Recordemos que él ha tenido problemas con que no declara los bienes que tiene. De hecho, se dice que no se sabe absolutamente cuántos bienes tiene Álvaro Uribe Vélez, que él tiene muchos más y que tiene testaferros también. Eso es lo que se dice, pero pues puede ser cierto, ¿no? Dicen que este hombre tiene demasiados bienes aquí en el país y dinero también. Y ya continuamos viendo cómo Daniel Mendoza nos muestra la época en donde Pablo Escobar pues entró al Congreso. Él obviamente tuvo una fórmula política, como lo tienen todos los políticos una vez se postulan para estos puestos, y su fórmula fue Jairo Ortega, que fue en realidad el hombre que lo llevó a Pablo Escobar a poder ocupar ese cargo. El 10 de febrero del 82, en los más importantes periódicos regionales del país, se daba el movimiento de renovación liberal a Pablo Escobar Gaviria. La idea era que el representante de la Cámara, Jairo Ortega, fue, pues como les digo, el hombre que impulsó políticamente al capo del cartel de Medellín. Este hombre lo llevó al Congreso como el segundo en la lista, o sea, es decir, él era su suplente, ¿ok? Él necesitaba desagraviarse con Pablo Escobar debido a la humillación que le había pegado Luis Carlos Galán. Durante una manifestación que se dio en el Parque Berrío de Medellín, Luis Carlos Galán expulsó del Partido Liberal a Pablo Escobar unas semanas antes.
Lo señaló como un hombre sobre el cual pesaban oscuras historias, un agravio que el capo pues nunca olvidó y que terminó con el asesinato de Luis Carlos Galán. Ya hablamos de esto en podcasts anteriores. Ortega, como les digo, fue la ficha clave con la que Escobar pensaba lograr su sueño de ser presidente de la República. Él antepuso la fidelidad al capo que a su partido, primero. Siempre estuvo más apoyando los ideales de Escobar que en realidad los de el propio partido al que él pertenecía. Por eso pues nunca dudó en apoyarlo cuando uno de los aliados más cercanos de Galán, Rodrigo Lara Bonilla, pues fue acusado de la manera más vil, ¿no? Más o menos el 19 de septiembre del 83, Lara convocó a un debate por los dineros calientes que se dieron en la plenaria. Pero de un momento a otro se le volteó al ministro de Justicia, pues de acusador pasó a acusado ya de recibir 1 millón por parte del narcotraficante Evaristo Porras. Así que la idea de desbancar a Pablo Escobar pues se le fue de las manos, ¿no? Porque terminó involucrado él también. Carlos Leder, quien por esa época más o menos era un supuesto y próspero empresario que aspiraba a hacer una carrera política, pues llenó con su presencia y la de sus guardaespaldas de confianza una de las cabinas destinadas a la prensa del Congreso. En ese lugar no se cansó pues de abuchear y aplaudir a Jairo Ortega, quien era el encargado de mostrar las pruebas contra Lara, ¿okay? Y pues en una grabación que no se entendía muy bien, se revelaba una supuesta conversación entre Porras y Lara, ¿no? Pablo Escobar pues ya era congresista, no asistió al recinto, a esa reunión, y pues en su lugar fueron guardaespaldas, que incluso ocuparon las sillas del Congreso que le pertenecían a Pablo Escobar. El alegato con el que Lara pensaba desenmascarar a Escobar pues fue un boomerang en su contra, como les digo, ya que todo lo que él acusó pues al final se le devolvió y bueno, eso fue un enredo gravísimo. Y a partir de allí pues empezó una correría suicida del ministro por comprobar su inocencia contra el criminal más peligroso que había tenido Colombia, que era Pablo Escobar. Pero recordemos que pues, Pablo Escobar terminó asesinándolo en el 84. Y pues con este hecho fue que empezaron como las guerras de Colombia a finales de ese siglo. Ortega pues fue un sobreviviente, tenía pues garantía de su muerte política, ¿no? Él ya tenía garantizada su muerte política por el hecho de que Escobar fue su fórmula política. Y pues lo que hizo fue ocultarse. En Medellín casi logró ser ignorado prácticamente. Fue abogado común durante unos años y daba clases en la Universidad Cooperativa de Colombia y también creo que en la Universidad de Medellín, y llegó a ser un ciudadano cualquiera, que hasta los 76 años lo llamaron a indagatorias precisamente por el crimen de Rodrigo Lara Bonilla. Su vínculo tuvo que ver con el puente entre el senador Alberto Santofimio Botero y fue condenado por la muerte de Luis Carlos Galán también y Pablo Escobar. Fue un testigo de excepción y su testimonio pues pudo desenredar los nudos que han acompañado el asesinato del ministro de Justicia en Colombia por manos del cartel de Medellín. Así que pues digamos que en realidad Pablo Escobar llegó allí, fue como suplente, ¿no? Lo llevaron, lo subieron a ese cargo a través de este hombre Jairo Ortega. Pero en realidad la cuestión de toda esta historia fue que cuando Lara Bonilla citó a todos los congresistas a ese lugar al cual no asistió Pablo Escobar, pues él allí iba a revelar los nexos de Escobar con el narcotráfico. Y para soportar esas acusaciones, Guillermo Cano, que es el director del Espectador, pues había publicado en las páginas del diario una reseña que daba cuenta del pasado judicial de Pablo Escobar, en donde, como nos muestra Daniel, ya había sido apresado con una cierta cantidad de cocaína en su posesión. Y eso fue lo que conllevó al atentado que se hizo en el periódico El Espectador. Pues la mañana del 2 de septiembre del 89, cuando eran más o menos las 6:43 de la mañana, había un camión cargado con 60 kilos de dinamita que explotó en una gasolinera muy cerca a la sede del Espectador en Bogotá. Y pues la mafia volvía a atentar contra
la sociedad colombiana hacia ahora el periodismo, por lo que les comenté anteriormente. Alfonso Cano, que era el asesor de diseño del Espectador y además era sobrino de Guillermo Cano, el director del Espectador, el que era director del Espectador, que también fue asesinado. Él recordó que ese día que iba por su carro en la calle 26, si no estoy mal, él estaba regresando del aeropuerto y escuchó pues un bombazo, ¿no? Y volteó a mirar hacia su derecha y pues empezó a ver todo el humero de lo que había generado la bomba. Y la cuestión es que cada vez que el man se acercaba a la 68, él iba pensando que algo era muy cerca donde se encontraba la sede del periódico y pues se preguntaba si será que algo había pasado. Y pues cuando ya se acercó mucho más, vio que efectivamente parecía venir de la zona donde se encontraba el periódico, las instalaciones del periódico. Y pues en las afueras de Bogotá estaba el primo y el actual director del diario, Fidel Cano Correa, que él recordó que le avisaron y de inmediato pues él se dirigió hacia donde estaba el periódico, y en ese punto llegó la familia Cano a ver la destrucción e inclusive a cuestionarse pues por la estabilidad del diario, ¿no? Y es que no era la primera vez que el narcotráfico les había puesto en riesgo, ya que fue una seguidilla de enfrentas a la labor de los periodistas, ya que en el 86, con el asesinato del corresponsal en el Amazonas, pues las mafias habían desafiado y quisieron silenciar el periódico, pero eso no fue pues obstáculo para Guillermo Cano, ¿no? Ya que había escrito, en una columna había descrito la libreta de apuntes de los riesgos que enfrentaba Colombia con los cárteles de la droga. Y también se atrevió a publicar una foto de Escobar en el 76 cuando había sido capturado por transportar las sustancias ilícitas, que eso fue, como les dije anteriormente, ya hace unos minutos, lo que conllevó a la salida de Pablo Escobar del Congreso, que es lo que nos muestra Daniel Mendoza en la serie. Y en el 89 fue uno de los años más violentos de la historia del país, y pues el Espectador fue uno de los blancos de la mafia aquí en Colombia. En ese atentado murió Héctor Giraldo Galvez, que era un abogado de la familia Cano y además era periodista del diario. Y cuando colocaron la bomba, se asignaron también a 3 gerentes en Medellín, que fue Miguel Soler, Marta Luz López y Hernando Tavera. Pero pues sin embargo esto no fue obstáculo, ¿no? Fidel Cano lo denomina como un día como de renacimiento. Y empezó a llegar la gente y pues empezaron a dar escobas y canecas y empezaron a ayudar con lo del tema de la explosión ese día. Así que esto fue un tema muy delicado. Fue una represalia prácticamente de la mafia de Pablo Escobar en contra del periódico El Espectador debido, pues, digámoslo, a los ataques, pero pues en realidad no son ataques, simplemente es periodismo y es que en realidad se debería hacer las noticias, ¿no? Deberían mostrar al pueblo desde un punto de vista ni de derecha ni izquierda, ni con intereses ocultos, simplemente es informar y ya está. Obviamente pues lo que hizo Guillermo Cano fue un ataque hacia los narcotraficantes, pero bueno, eso es algo que hoy en día es complicado de ver. Ya los noticieros no son lo mismo, a menos que no estén confabulados con el gobierno, que en realidad es casi imposible hoy en día. Muchas de las cosas podridas que hay en el país están vinculadas directamente con los más altos poderíos acá. Entonces es complicado y eso es lo que acontece ahorita en Colombia, que hasta el día de hoy se ve, sino que pues ya no se ven todo ese tipo de atentados ni las represalias de grupos como lo eran las mafias en esa época, que eran bastante fuertes. Y pues ya Daniel Mendoza continúa hablando de lo que fue lo del tema de la aeronáutica civil, que ya lo hemos explicado ya en más de un podcast si no estoy mal. Y pues es bueno entenderlo, ¿no? Porque ese fue también uno de los motivos por los que fue asesinado Lara Bonilla, que también ya lo hablamos en un podcast anterior. Toca entenderlo para poder pues que ustedes no pierdan el hilo de los capítulos, ¿no? Sino que sepan bien las cosas, bien el contexto, y puedan continuar la serie sin ningún problema. Y asimismo se habla también del tema de Tranquilandia, que como les digo ya lo tocamos en un podcast anterior, así que espero que vayan a los capítulos anteriores para que entiendan bien este tema.
Y aquí Daniel nos empieza a hablar sobre el tema del cheque con el que se pagó la muerte de Lara Bonilla, que además fue firmada por una de las empresas de Álvaro Uribe Vélez. Y también se habla de ese artículo que sacó el propio Guillermo Cano, donde acusa a Álvaro Uribe Vélez de lucrarse de la mafia. Encontré una porción de lo que decía ese artículo, no encontré el artículo original, estuve un rato buscando y no lo encontré. Pero voy a citar: entre los muchos que antepusieron sus personales ambiciones a los intereses de la nación, abusaron del turismo, los viáticos y los auxilios parlamentarios, hicieron alianzas torticeras y se lucraron de los dineros del narcotráfico, o por lo menos oficiaron de voceros del chantaje del narcoterrorismo. Están los siguientes: Norberto Morales Ballesteros, María Izquierdo, Jairo Ortega, Alberto Santofimio Botero, Ricardo Rosales Zambrano, Mario Uribe Escobar, Ernesto Lucena Quevedo, Álvaro Uribe Vélez, Germán Huertas Conbariza, Jaime Arizabaleta Calderón, Fabio Salazar Gómez, César Pérez García, Fernando Carvajalino Cebrales, Darío Martínez, Tiberio Villarreal, Elmo Cruz, Carlos Pineda Chillán, Otto Ortiz, Luis Vicente Serrano Silva, Carlos Muñoz Paz, Enrique Barco Guerrero, Luis Eduardo Córdoba Barahona, Jorge Elicio Cabrera, Alfonso Salamanca, Lucio Pavón, Rodolfo Rivera Steifer, Rafael Celi, Ricardo Lozada, Rafael Forero Petecúa, José Name Terán, Juan Slevi y varios miles de nombres más. Esto fue lo que escribió, una porción de la que escribió Guillermo Cano en ese artículo del periódico, que se nombraba de los nombres en mayúsculas y minúsculas, en donde él decía que las minúsculas eran esos que estoy nombrando y que las mayúsculas son los que los candidatos al Senado que pues merecían su recomendación. Así que pues bueno, nos podemos dar cuenta que este hombre sabía bastantes cosas y por eso pues también fue una de las razones de su asesinato. Y pues sí, a Uribe también le convenía que este hombre estuviera muerto, porque como se pueden dar cuenta, si lo acusó de lucrarse del dinero de la mafia, a sabiendas de que en esa época se sabía lo de la aeronáutica civil, pero seguramente había muchas otras cosas detrás que este hombre conocía como para que lo mandaran a matar de esta manera. Y referente al cheque, Luis Carlos Molina pues fue detenido en el 88, luego de que se estableciera que él era la persona que controlaba la cuenta corriente del Banco de Crédito y Comercio, de la cual salió el cheque con el que se pagaron los sicarios por un total de 3.5 millones de pesos para pues ejecutar el magnicidio. Y fue a través de una empresa que ya fue nombrada aquí en la serie, Confirmesa S.A. Era, recordemos, la empresa fachada para el lavado de activos del cartel de Medellín, donde Carlos Leder, los hermanos Ochoa Vázquez, Gonzalo Rodríguez Gacha, Kiko Moncada y Fernando el Negro Galeano, pues acrecentaban su riqueza en una legalidad aparente que le servía tanto pues a los políticos, como podemos ver según lo que dijo Guillermo Cano, como a miembros de la fuerza pública y la justicia. Esta cuenta pues era como el enlace entre los miembros de la junta directiva de la empresa delincuencial con Pablo Escobar y además sus lugartenientes. La junta directiva en la que se encontraba como actor protagónico pues era Álvaro Uribe Vélez. Estoy dando como una fracción de algo que ya hablé en su momento en algún podcast. Y además pues las actas de los socios notariadas de esta compañía muestran a Uribe Vélez como un miembro principal durante el 83, y también lo hace la Cámara de Comercio de Medellín el 19 de septiembre del 83, en la que también formó parte Carlos Alberto Gaviria Vélez, hermano del actual senador José Obdulio Gaviria, que consta pues en la escritura de constitución de la sociedad, que el 3 de diciembre del 81 en la notaría 14 de Medellín. Recordemos que cuando que Uribe negó que él fuera parte de la junta directiva de esta empresa. Sin embargo, pues nunca hubo pruebas de que se rechazara ni nada de eso, porque en realidad él sí aparecía como directivo de Confirmesa S.A. Por ello es que Daniel Mendoza muestra allí que el hijo de Guillermo Cano le pidió a la fiscalía que se le investigara a Álvaro Uribe Vélez por la muerte del director del periódico El Espectador,
debido a que con firmeza SA pues tenía en su cabeza de directivos el nombre de Álvaro Uribe Vélez como directivo principal. Y ya sabemos que esta empresa ha estado manchada por toda la historia del cártel de Medellín, ya que al parecer lavaba su dinero y pues a través de ahí es que se movía todo ese efectivo con el cual se realizaban actos ilegales, por decirlo de esta manera. Y pues ya Daniel continúa explicándonos sobre Rodrigo Lara Restrepo. Algo que me pareció interesante es cómo hace esa analogía entre Duque, el padre de Duque, ya que él había sido el que en su momento denunció los actos ilegales de la aeronáutica civil de Álvaro Uribe Vélez cuando él era director. Eso lo hablé ya en un podcast pasado. Y hace una comparación con Rodrigo Lara, ya que al parecer este hombre, que digamos que fue un buen hombre en su momento, él decidió declararle la guerra a la corrupción y bueno, varias cosas que hizo correctas, al día de hoy terminó vendiéndose a lo que sería el uribismo. Eso, algo parecido pasó, vi yo en una entrevista, no me acuerdo si era una entrevista o qué era lo que yo había encontrado sobre Popeye, un hombre que pues imagínense fue de Pablo Escobar y que siempre le dio muy duro a Álvaro Uribe Vélez, pues por los nexos que tenía él con el narcotráfico, por ser tan doble moral como es él, y que al final antes de su muerte este hombre terminó vendiéndose al uribismo, apoyando también todo lo del tema de las elecciones pues para los candidatos que pertenecían al partido del Centro Democrático. Este hombre, no sé, también puede ser porque quizá pues su vida corría peligro y él no quería exponerse, simplemente decidió tener cerca al enemigo para que el enemigo no lo matara, ¿no? Porque seguramente sabía el poder que Álvaro Uribe Vélez tenía y que era capaz de en cualquier momento asesinarlo si pues se iba en contra. Lo dijo en alguna entrevista que nos mostró, Daniel Mendoza en su momento, donde decía que él no quería hablar más del tema Álvaro Uribe Vélez porque pues se encontraba en la ciudad y ese hombre era el dueño de Bogotá y seguramente de gran parte del país. Así que eso es lo que suele pasar, ¿no? El uribismo, Uribe precisamente, el Centro Democrático cree que con dinero compran lo que sea, pero el problema es que termina cayéndoseles esas torres que hacen pues por su mismo peso, ¿no? Como lo que está pasando ahorita con el Ñeñe Hernández y bueno, esta cantidad de cosas que se han destapado ahorita último con lo de la compra de votos, que al parecer le robaron las elecciones a Gustavo Petro. Y pues no, eso es lo que pasó también con el senador que ahora es Rodrigo Lara y está aprobando proyectos de ley, quiere aprobar proyectos de ley que pues ayudan a Álvaro Uribe Vélez. Y pues triste como termina vendiéndose los que se supone que son de la oposición a los ideales de este innombrable, de este matarife, de este genocida. Y bueno, creo que hasta aquí llega el capítulo. Espero les haya gustado. Creo que fue un capítulo que me gustó más que los demás. Me sentí cómodo haciéndolo, a pesar de que tuve un percance porque se me apagó el computador y pues pensé que se había perdido porque no había alcanzado a grabar, pero pues al parecer no. Y no sé, siento que este material de este podcast fue bastante interesante. Así que bueno, espero les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.